Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Cae mentira de Camacho sobre supuestos avasallamientos de tierras en Santa Cruz. El Comité Cívico Santa Cruz reunido con Camacho hace unos días realizó la Asamblea de la Cruceñidad, en la que lanzó advertencias contra el gobierno de Arce, de no estar dispuestos a permitir supuestos avasallamientos de tierras en Santa Cruz. Quieren avasallar nuestras tierras, nuestros territorios. Quieren que dejemos que atropellen a nuestros pueblos indígenas, nuestras áreas protegidas, nuestras instituciones y nuestra forma de vida. Eso es algo que no vamos a permitir. Vamos a dar batalla y la vamos a dar de la mano del movimiento cívico nacional, de la mano de los bolivianos que queremos vivir en paz y sobre todo de la mano de nuestro creador. Ratificar el bloqueo de carreteras de 48 horas, decretado para este 9 de agosto en San José de Chiquito, por los comités cívicos provinciales, y respaldar la determinación de los comités cívicos provinciales de intensificar los bloqueos de manera escalonada. Sin embargo, toda esa falsa narrativa fue desmentida hace unas horas por el director nacional del INRA. Eulogio Núñez, actual director del INRA, desenmascaró una a una las mentiras que Camacho y los cívicos vienen difundiendo con la ayuda de medios golpistas. También se refirió a la ilegal titulación de tierras realizadas por el gobierno de facto de Áñez en favor de Branko Marinkovic, la cual dijo, se encuentra en el Tribunal Agroambiental para su reversión, por su evidente ilegalidad en contra de la Constitución y las leyes. Ya que Marinkovic no pudo titular esas tierras por casi 20 años, y de manera sorpresiva, una vez que entró el gobierno de facto, apareció con documentos. El INRA es competente para las tierras rurales. Lo urbano son los municipios, ¿no? los gobiernos autónomos. Y nos faltaba un 14% a nivel nacional. Y Santa Cruz, que es mi departamento, yo soy de la provincia Cordillera, ¿no? Un 10%. Solo falta sanear un 10%. Un 90% de las tierras pequeñas, medianas, grandes están regularizadas de derecho, tienen títulos de propiedad. ¿Qué cantidad de tierras están regularizadas? Si vamos a hablar de extensión. En este momento le digo Santa Cruz. Bueno, en Santa Cruz estamos hablando de 36 millones de hectáreas aproximadamente en Santa Cruz, ¿no? ¿Saneadas ya? No, de eso el 90%. 36 millones es el área rural de Santa Cruz. Y está el 90% de las 36 millones ya regularizado. El 90, nos falta solamente el 10%. Estamos hablando más o menos de 3,5 millones de hectáreas en Santa Cruz. Dígame, de estas 36 millones de hectáreas, ¿cuánto de esas 36 son de empresarios privados? ¿Son de comunidades indígenas? ¿Qué porcentaje, por favor, si lo tiene el dato? Sí, hay más o menos un equilibrio en el caso de Santa Cruz, y es muy importante tomar en cuenta de que, por ejemplo, los pueblos indígenas, estamos hablando de un 24% tienen consolidado. Por eso que algún momento, por ejemplo, Jimena indican a los nativos de Santa Cruz, por ejemplo, estamos hablando de los guaraníes, yo vengo de la zona guaraní, chiquitanos, guarayos, ayoreos, yuracaremojeños, como que la preferencia no se le estaría dando, no es cierto. O sea, más o menos un 24% han consolidado ya las TCOs. Por ejemplo, acá tengo la lista de las TCOs que ya se consolidaron. Mire, son 21 TCOs en Santa Cruz. Cruceñas. Cruceñas. Por ejemplo, para dar un ejemplo nomás, el pueblo guarayo, que está en la provincia de Guarayo, Ururichá, El Puente y Ascensión. El pueblo guarayo ha consolidado 1.349.839 hectáreas. Estamos hablando de 1.300.000. Se supone que en Santa Cruz, si es que hay un pueblo indígena guarayo, tiene 1 millón de TCO, territorio indígena. Es imprescriptible, indivisible. ¿Por qué si hay esa cantidad, por ejemplo, para el pueblo guarayo, por qué hay la sensación de que a Santa Cruz se trae gente del interior
y se prioriza darle la tierra a ellos antes que a los pueblos originarios de Santa Cruz? Es una discursiva que muchos líderes en épocas electorales siempre han tocado el tema tierra. O sea, siempre tratan el tema tierra, es muy sensible, ¿no? Y utilizan esto, fíjense, yo les estoy mostrando datos de los pueblos indígenas. Hasta el momento los pueblos indígenas han consolidado, en el caso de Santa Cruz, 5,2 millones hectáreas. Es una superficie muy importante, Jimena. Por decir, tenemos una TCO del pueblo chiquitano que es Monteverde, que está en Concepción, San Javier. Es muy conocida la TCO Monteverde. Estamos hablando casi 1 millón de hectáreas, ¿no? Y es una área donde, por ejemplo, los pueblos indígenas tienen que, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, ya el uso, el manejo, el aprovechamiento de ese territorio que es inalienable, imprescriptible, indivisible, de por vida, lo tienen que gestionar si ellos. 5 millones de hectáreas las tienen los pueblos indígenas cruceños, ¿cuánto tienen las personas que han sido traídas de otros departamentos, los comunarios que han llegado? Es que es una falsa narrativa, Jimena. Nosotros conocemos Santa Cruz. Fíjese, desde el 53 de la reforma agraria, ¿acaso en esa época no llegaron, no hubo, digamos, los asentamientos en Yapacaní, en Cuatro Cañadas, San Julián? ¿Acaso no conocemos nuestro departamento, cómo es la composición poblacional, ¿no? La mediana propiedad, Jimena, la pequeña propiedad, la mediana y la grande se compra y se vende como cualquiera. Hay inversionistas que vienen de La Paz. Usted, todas las semanas registramos... Al margen de eso, al margen de lo que puedan comprar y vender, yo digo a los que se les dota tierra, porque ahorita hay una polémica muy grande de esa, ¿no? Entonces, que dice, se traen comunarios, ¿para qué? Para que cambie la votación y que en las regiones donde ganaba el MAS, eso es lo que se dice, le estoy diciendo una narrativa para que usted me muestre que es lo contrario. Entonces se trae a gente del interior para que en esas regiones donde ganaba la oposición, el MAS gane, porque se les dota de tierra a comunarios. Por eso yo quisiera saber si hay el dato de que si 5 millones de hectáreas la tienen indígenas cruceños, como usted nos ha demostrado, ¿cuánta tendrán estos comunarios traídos del interior? Bueno, acá está el dato de Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz, miren, Jimena, 24,3 millones tienen los pueblos indígenas, representa el 27% Ya. de tierra. Es muy importante eso, los 5 pueblos indígenas. Tierra fiscal, estamos hablando del Parque Amboró, estamos hablando del Parque Caía, estamos hablando de Noel Ken, que es tierra fiscal no disponible. En Santa Cruz es muy importante, el 30%. O sea, es nuestras reservas, ¿no? ¿Le puedo tomar una foto para que salga en pantalla eso? Por favor, préstamela su hojita. Y mientras usted la va explicando. Y eso es el 90% ya regularizado, ese dato, ¿no? Histórico que tenemos, ¿no? Y dígame, de estas tierras fiscales, porque la denuncia es, se lo devuelvo, la denuncia es que se está entregando de estas tierras fiscales, la que no se puede entregar, ¿no? Narrativa falsa también, porque de las tierras fiscales, mire, 26 millones, los que no se pueden entregar, son no disponibles, el 79%, no se pueden, son parques, y el INRAN no puede entregar eso. Y solo estamos hablando, Jimena, ahorita disponible en Santa Cruz, 5,6%. Entonces, cuando, por ejemplo, yo leo un periódico, algún iluminado dice de que con las tierras fiscales se está colonizando Santa Cruz, falso, falsa, noticia falsa. ¿Cómo usted va a colonizar, Jimena, si tiene el 5,6% de Santa Cruz tierra disponible para redistribución? ¿Y acaso la propiedad mediana, la pequeña y la grande, no se compra y se vende, no se hipoteca? ¿Acaso no hay inversionistas de La Paz, de Cochabamba, de Oruro que están acá en Santa Cruz produciendo la tierra? Fíjese esa discursiva falsa, porque en algún momento leí, ¿no?
un periodista, un artículo era en El Deber, lo decía, y el INRA instrumento de colonialismo. Por Dios, o sea, nos conocemos. Permítame, voy a leerle algunos mensajes del soberano y usted va a responder lo que quiere. Buen día, Jimenito, una pregunta. Soy una persona de una comunidad ubicada a solo 40 kilómetros de la ciudad y por motivos seguimos esperando el saneamiento de tierras que pertenecen a propietarios que no tienen más de 50 hectáreas y somos una comunidad establecida de más de 50 años. Pertenecemos al Sindicato Agrario San Miguel de Montegrande sobre la carretera Camiri en el municipio. Mi pregunta es, ¿por qué el postergamiento y tanta burocracia, señor director? Tiene toda la razón la señora Jimena, estamos saneando las tierras, imagínense, 25 años. Durante el gobierno del MNR se aprobó, Víctor Hugo Cárdenas aprobó la ley INRA, que se conoce, la 1715, una marcha en Samaipata, ¿se acuerdan? En 1996. Y la ley decía 10 años que tenía que regularizarse la propiedad rural. Y en esos 10 años avanzaron 10%. Luego viene Evo Morales, 2006. Salió la ley de reconducción comunitaria con otra marcha, fíjense lo que les estoy indicando. Una marcha que salió de acá y llegó a La Paz. Y se aprobó esa ley en 37 días de caminata a los pueblos indígenas, porque estábamos con una ley bastante obsoleta. Y ahí se puso en otra ley de que en 7 años se iba a concluir. Evo Morales iba a concluir 7 años. Bueno, 14 años no lo logró concluir. Dejó con un 14% y bueno, asume el gobierno, nuestro presidente Luis Arce y David, que nos falta un 14%, en 4. Y entonces, por ejemplo, gente mucho como esta señora, ¿en cuánto tiempo va a estar su saneamiento? El presidente me ha dado un mandato, ¿no? Porque la máxima autoridad en reforma agraria es el presidente, el que firma los títulos, ¿no?, de propiedad. Me ha indicado de que pudiera en 2 años y medio, 3, concluir el proceso de saneamiento de regularización de propiedad en Bolivia. Entonces estamos trabajando intensamente, Jimena, porque la meta es muy alta. Si ellos no pudieron, mire, en anteriores gobiernos, imaginen, 25 años, y bueno, yo tengo que hacer todo el esfuerzo y la capacidad técnica, la experiencia que tengo con mi equipo, un INRA ya institucionalizado, con convocatoria pública, he contratado 408 funcionarios con el BID, y creo que han entrado los mejores profesionales en nuestro país. Tengo que terminar en 3 años. En 3 años. Y lo del jardín botánico, dice, se entraron con titulación del INRA, dice. Narrativa falsa, voy a responder, porque ya aclaré con un comunicado, por ejemplo, el jardín botánico es área urbana, eso era netamente competencia del gobierno autónomo municipal, yo lo aclaré en su momento, de que no es área rural. No es área rural, no es área son urbana. Manchas urbanas, ¿no? Ya, y ustedes no tienen nada que ver. No tenemos ninguna competencia. Cruceñazo de pura cepa, de buena manera, dice, bien parido en su tierra, no lo quiero, y la narrativa lo gira de los líderes cruceños tierra adentro. Felicidades por su trabajo, le dice. Bueno. Estos asentamientos que hay en el Parque Amorós, porque se ha denunciado eso también. ¿Qué pasa con eso? Muy buena pregunta, Jimena, porque ahí me permite responder en qué momentos el INRA es competente para desalojar, por ejemplo. Cuando un predio está saneando el INRA, o sea, un predio X está saneando, ahí sí somos competentes como INRA para decir, si alguien se entra, inmediatamente tiene que desalojar. Uno. Otro, cuando el INRA tiene las tierras fiscales, esto que lo decía, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Estamos hablando 1.5 millones. ¿Quién debe sacar a los que están en el Parque Amorós? Es el CERNAT, Servicio de Áreas Protegidas, ¿no? Ese es, el INRA sanea, entrega las si es tierra no disponible, en este caso, por ejemplo, corresponde al CERNAT. O si es tierra forestal, a la ABT. Si es reserva municipal, es el municipio. Ahora, ¿qué pasa con las tierras de Branco Marinkovic? Por favor, ¿se van a revertir lo que se les saneó durante el gobierno de Yanine Áñez? Bueno, como director nacional del INRA, he recibido el mandato de revisar durante ese periodo de facto de Áñez, Murillo y López. El INRA quedó desmantelado, ¿no? Se entraron y justamente 46 predios al margen de la normativa agraria, o sea, titularon, ¿no? Yo ayer le decía lo de, por ejemplo, de Branco. El INRA
venía sosteniendo. O sea, ¿qué pasó en ese periodo? O sea, yo creo que tenemos que transparentar, ¿no?, la información. En ese periodo, 5 millones de hectáreas, estamos hablando de 7.495 predios, quedaron paralizados en 2020. Se emitieron resoluciones contrarias, como indicios voy a hablar, porque eso es el concepto, porque el INRA solamente identifica indicios. Se trató de regularizar el derecho de propiedad por encima de las 5.000 hectáreas que dicen hemos votado los bolivianos. ¿Se hicieron saneamientos ilegales durante el gobierno de 46 predios, ¿no? Y 5.000 el Estado dice que sí le corresponde, cumple la función económica, pero no 21.000. De pronto, imagínense, 19 años de Jimena en litigio, él con todo su equipo, con el Estado, y de pronto él llega a ser ministro y estaba el título hecho. Permítame, porque ya tengo que cerrar y me queda una pregunta más. ¿Por qué el director regional del INRA no va a las convocatorias del gobernador Luis Fernando Camacho? Muy buena pregunta, Jimena. ¿Se acuerda antes que el presidente tenían prefectos? Sí. Y lo ponía a dedo. Sí. En esa época es de la Comisión Agraria. Si el señor Camacho quiere bajarse a ser prefecto, que es un representante, por decir, designado por el presidente, está en su posibilidad de hacer lo que está haciendo. Pero no es así. Ha cambiado la constitución política del Estado. Él es gobernador. O sea que no tiene autoridad sobre el... Sí, o sea, lamentablemente, digamos, este tema tierra, Jimena, se lo ha politizado demasiado. O sea, lo quieren exponer al director departamental, que simplemente es un secretario. Yo soy secretario de la Comisión Agraria Nacional. 15 años no funciona, o sea, ellos conocen, o sea... ¿El tema tierras Camacho lo politiza? Bueno, ustedes conocen muy bien quiénes están politizando. Está politizando el comité cívico, la gobernación. ¿Para qué? Para enfrentarlo, quiere confrontar, ¿no?, a los pueblos indígenas con los supuestos, como dice, campesinos, interculturales. Pero también él quiere confrontarlo con el gobierno nacional. Y toca al INRA, que es una entidad técnica, operativa, ejecutiva, que tiene que regularizar derechos. Nos falta un 10%. Y bueno, tenemos prisa, queremos avanzar. El hecho de ir ahí, Jimena, exponerte, imagínense, quería que el director vaya a la Chiquitanía a un ampliado, ¿no? O sea, que sea agredido, abucheado ahí, o sea, él tiene que trabajar. O ir acá a la gobernación donde te piden datos, me lo piden datos por escrito, se lo voy a pasar los datos, o sea, no necesitamos esa instancia. ¿Usted estaría de acuerdo en reunirse, por ejemplo, con Luis Fernando Camacho en una reunión tranquila y demostrarle esto, las dotaciones? No hay honestidad, o sea, el tipo es muy agresivo, o sea, está con un libreto de confrontar, o sea, y yo no soy una entidad técnica, yo soy un técnico que quiero avanzar en el proceso de saneamiento. O sea, que no se sentaría con él a conversar. ¿Pero a qué? O sea, si él tiene un problema de su predio, pues mis técnicos están esperándolo en el INRA. Si tiene algún problema agrario, se lo puede resolver. O sea, yo lo que quiero es que el tema tierra salga de ese escenario de confrontación política. Dejen trabajar al INRA. El INRA necesita terminar el proceso de saneamiento. Necesitamos dar seguridad jurídica a pequeños, medianos y grandes. Y ese es mi mensaje, Jimena. El 90% en Santa Cruz está regularizado el derecho, tiene títulos de propiedad. Si alguien se entró a eso que está titulado, no corresponde al INRA, eso ya es a la justicia ordinaria o a la agroambiental. O sea, no me corresponde a mí. Cuando ya el INRA entregó el título, ya pierde competencia. Es como que acá en lo urbano, su lote, a usted ya le entregó la alcaldía todos sus documentos y sigue esperando que la alcaldía lo defienda, ¿no? Usted se va a defender ante la justicia ordinaria o ante una justicia, en este caso, agroambiental, que es esa. Entonces, todo lo que pasa en el tema agrario, INRA, se entra en un aeropuerto en San Ignacio, INRA, ¿qué tiene que ver el INRA? Si ya entregó título, si es urbano, ¿no? Entonces, a una entidad técnica que quiere avanzar en el proceso de saneamiento, tenemos prisa, porque los pequeños productores, los medianos y grandes, han sido muy golpeados por la pandemia. Necesitamos darles certidumbre, que produzcan la tierra. Necesitamos generar nuestros alimentos. Le agradezco mucho por haber venido. Se nos acabó lamentablemente el tiempo. Muchas gracias, Un Jimena. tema muy polémico es la tierra. Sí, pero vamos a salir adelante.
suscríbete a mi canal para recibir más videos.